somos embajadores de Cristo que están pasando por el mundo. Eso sería la siguiente. Si puede, gracias. Ok, bueno, no. Ya. Entonces, ¿quién es misionero? ¿Quién es evangelizador? Soy yo. Vamos a leer entonces en Hechos, vamos a leer un cuento, algo que pasó en la Biblia en Hechos 16. Y hablar un poco de cómo nosotros hacemos misiones, cómo nosotros hacemos el evangelismo en el mundo. Bueno, en Hechos 16 dice: cierto día, cuando íbamos al lugar de oración, nos encontramos con una joven esclava que estaba poseída por un demonio. Estamos hablando también otra vez de Soso, en este caso la libertad. Ella necesitaba libertad y salvación. Y era una adivina que ganaba mucho dinero para sus amos. Ella seguía a Pablo y también al resto de nosotros gritando: estos hombres son siervos de Dios Altísimo y han venido para decirles cómo ser salvos. Cuando ella estaba haciendo eso y diciendo esas palabras, no eran falsos, ¿verdad? Eran cosas verdaderas. Y muchos de nosotros pensaríamos que eso fuera algo muy bueno. Pero Pablo podía percibir por el Espíritu, tenía la sabiduría de saber que eso no fue de una persona hablando, eso fue de alguien que estaba poseído de Satanás. Y este mismo día sucedió día tras día, hasta que Pablo se exasperó de tal manera que se dio la vuelta y le dijo al demonio que estaba dentro de la joven: te ordeno en el nombre de Jesucristo, salgas de ella. Y al instante el demonio la dejó. Entonces él estaba caminando, estaba haciendo sus cosas, estaba haciendo las cosas que él tenía para el Señor, y se encontró con una persona en la calle. Ella empezó a seguir, ella empezó a gritar, y él podía percibir que esta persona necesitaba salvación, en este estilo Soso, libertad y salvación. Y no era que es algo que podemos ver para nosotros en nuestras vidas, que no es bueno si Dios nos dice ir a algún lugar, ir al extranjero, ir a lo que sea. Pero todos nosotros pasamos por personas y todos tienen necesidades. Y Él lo hizo a pesar de lo que iba a pasar aquí. Y la esperanza de sus amos de hacerse ricos ahora se quedaron destruidas. Así que agarraron a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza del mercado ante las autoridades. Entonces recibieron castigo, y entonces se echaron en la cárcel. Y toda la ciudad está, eso es lo que dijeron, alborotado a causa de esos judíos. Les gritaron a los funcionarios de la ciudad: enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos practicar porque son ilegales. De decir a un demonio salga, para ellos ilegal, porque habían perdido el dinero. Enseguida se formó una turba contra Pablo y Silas, y los funcionarios de la ciudad ordenaron que les quitaron la ropa y les golpearon con varas de madera. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Los ordenaron a la carcelero que se asegurara que no escaparan. Creo que la mayoría de ustedes conocen lo demás de la historia. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. Esperamos aquí un momentito. Ahí estaban. Entonces ellos tiraron a esos dos hombres en la cárcel después de haber hecho algo bueno. Estaban ahí. Y nosotros estaríamos, no sé, yo sintiendo no bueno, bastante mal de estar ahí. ¿Por qué, Dios? ¿Qué pasó? ¿Por qué estoy sufriendo esto así? Pero Pablo y Silas
empezó a orar y cantar al Señor. Empezó oración y adoración. No a causa de que estaban en una iglesia, no para liderar un grupo de personas, solo porque ellos tenían una relación íntima con el Padre. Y a pesar de lo que estaba pasando alrededor, a pesar de lo que estaban sufriendo, sabían que ellos tenían que seguir haciendo el trabajo de cada uno de nosotros, que somos todos adoradores, somos todos oradores, somos todos personas con quien Dios quiere tener una relación. Y no pararon, las circunstancias no causaron que ellos no siguieran en lo que Dios había mandado, lo que ellos sabían que estaba en el corazón del Papá, de seguir adorando y orando. Y bueno, lo que pasó era un milagro. De repente hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta sus cimientos. Al instante todas las puertas se abrieron de golpe y todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. Entonces había liberación, una liberación literal que pasó a causa de lo que estaban haciendo, de adorar y orar. Cambió el ambiente en que estaban, cambió las circunstancias, cambió lo que estaban sufriendo en este momento. Siguiendo, el carcelero se despertó y vio las puertas abiertas de par en par. Dio por sentado que los prisioneros se habían escapado, por lo que sacó su espada para matarse, porque lo que habían sufrido de los oficiales romanos habían sido aún peor, porque no era aceptable para un prisionero de tener la gente que se escapan. Iban a darle como el castigo de todos los prisioneros que estaban ahí, que escaparon. Pero Pablo le gritó, detente, no te mates, estamos todos aquí. Entonces, él notó este hombre y no salió corriendo de la cárcel, porque no lo sé, no dice, pero imagino que orando y adorando, bueno, estaba en una relación con Dios, pero tal vez Dios le dijo que hay que esperar, hay algo que va a pasar, espera un momentito. Y Pablo escuchó. Y lo que pasó después, el carcelero pidió una luz y corrió al calabozo y cayó temblando ante Pablo y Silas. Después los sacó y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Él se encontró con algo que era un milagro, con algo que no se puede pasar, con algo sobrenatural. Y en lo sobrenatural se encontró que tenía que haber algo mejor de lo que él había pasado toda la vida pensando. El Espíritu Santo abrió su corazón. En este instante abrió su corazón y estaba buscando. No tenían que ir ni decir nada. La adoración y la oración abrió las puertas y abrió el corazón de este hombre. Y no solamente este hombre. Bueno, ellos le contestaron: cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Y le presentaron la palabra del Señor, tanto a él como a ellos, los que vivían en su casa. Entonces, y vamos a leer el fin. A esta hora de la noche, el carcelero los atendió y los lavó las heridas. Enseguida ellos lo bautizaron a él y a todos los de su casa. Resultó que la adoración y oración de Pablo y Silas resultó en la salvación de toda la casa de este prisionero. Y no dice qué pasó con todos los que estaban en la cárcel con él, pero imagínate cómo era de ver
todo lo que pasó, uno tiene que, uno está en este momento enfrentado con la presencia de Dios y hay que hacer una decisión. Pero abrió las puertas. La adoración y la oración abrió las puertas para poder evangelizar, para poder ir y ver, para que la gente podía encontrar su salvación, su sozo, liberación, libertad, sanidad y salvación. Entonces, la pregunta es, ¿quién es un misionero? ¿Quién es evangelizador? Soy yo. Porque solo yo voy a pasar por esas personas, solo yo voy a sufrir condiciones que parecen ser increíbles y solo yo puedo ofrecer un sacrificio de oración y adoración a través de todo lo que está pasando y darle al Señor. Es algo que no podemos hacer cuando llegamos al cielo en el futuro, porque no vamos a sufrir. El sufrimiento ya se va. Solo cuando estamos aquí y estamos en estos momentos en que Dios nos dice que todo va a ir todo bueno, pero que Él va a estar con nosotros a pesar de nuestras circunstancias. Después de las circunstancias que ya tienes en la vida, de todas las cosas que tal vez estás sufriendo, que Dios quiere estar ahí contigo y tenemos que ofrecerle una ofrenda de adoración, una ofrenda de oración y después ver quiénes están alrededor, con quién puedo yo hablar para ver sanidad, para ver libertad, para ver salvación en los demás alrededor. Sí, el siguiente, gracias. Entonces, adoración, oración y misiones. La razón es lo que hemos visto en Hechos, ¿no? La razón es que todos juntos, no es que son separados, es que son juntos, que todos nosotros tenemos que adorar, todos nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor, porque cuando nosotros hacemos adoración, invita la presencia de Dios. Cuando estaba hablando al Dios sobre lo que iba a decir esta mañana, yo tenía la visión de esas tres cosas como cosas que pasan en la naturaleza. Entonces, la adoración es como la lluvia que cae sobre la tierra, que la presencia de Dios empieza a invadir. Del cielo empezamos a sentir todo lo que sea del río del Espíritu que fluye. Y la oración es como una preparación de la tierra para preparar, para que esté preparado. Entonces, y cuando adoramos y oramos, no es para nosotros. Adoramos al Señor, le ofrecemos nuestro ministerio. Y cuando oramos, debemos no solamente dar una lista de demandas, que a veces nosotros hacemos, ¿no? Tenemos una lista de cosas, necesidades. Necesito esto. No. Tenemos que empezar nuestra oración en adoración. El Bill Johnson, que está de Bethel en los Estados Unidos, él dice que si él tiene 10 minutos para orar, él empieza con 9 minutos en adoración y 1 minuto para dar la lista de las cosas que él necesita a Dios. Porque Dios ya sabe. Pero es que lo que hacemos en oración es preparar la tierra. Y en las misiones, o sea que estamos poniendo las semillas en la tierra para algunas personas, porque a veces necesitamos dar la palabra de Dios a una persona muchas veces. Y a veces estamos cosechando. Eso depende del momento. Pero es como este proceso de cultivar, que los tres son juntos, son tres partes de la misma cosa. Es como tener esto, como una mesita con tres piernas. ¿Sí?
Patas, con 3 patas, gracias. Piernas sería raro. Ok, con 3 patas. Pero esas 3 partes son parte para tener el evangelismo en total. Necesitamos tener adoración, necesitamos tener oración y necesitamos ir. Necesitamos ir y hablar y decir la palabra de Dios a las personas. Pero eso puede, como dije, eso puede ser algo en que, como Pablo y Silas se fueron de su pueblo, se fueron a otro lugar. Pero también aquí, si salimos de aquí, si salimos de nuestras casas, misión. Inclusive hay misión en nuestras casas. Tenemos que ministrar uno al otro. Pero todos nosotros somos misioneros. Todos. Con la hora vamos a ir a la siguiente, investigar por esos versículos. Entonces, eso es una foto de uno de los ¿cómo se dice? Bueno, una de las reuniones de Reinhard Bonnke cuando estaba en África. Y hay miles y miles y miles de personas que vinieron a Cristo. Pero lo que en nosotros, nuestro fundador Sean Foyt, lo que él dice es que el gran mandamiento nos lleva a la gran comisión. La gran comisión es lo que tenemos, pero es el gran mandamiento que nos lleva. No es posible ir si no tienes relación con Jesús. Tienes que seguir en esta relación para tener poder, para ministrar, para que el Espíritu Santo pueda revelar lo que Él necesite revelar a cada persona, a nosotros y a los que están. Porque la palabra de Dios necesita la revelación del Espíritu Santo. Si vamos a Marcos 12, 29 y 13. Gracias. Jesús contestó, el mandamiento más importante es, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y la siguiente. Muchas gracias. Y bueno, y que nosotros tenemos que amarle a Él. A Él, lo más importante para nosotros es primer amor. Todo lo que hacemos en misiones, todo lo que hacemos en evangelizar, tiene que ser. Y amarás, bueno, el segundo es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y leemos esto, pero ¿qué es vivir? Vivir así, vivir amando al Papa, amando al Padre con todo nuestro ser. A veces eso me pasa a mí, que no lo hago, estamos ocupados, tenemos muchas cosas. Tenemos que regresar a nuestro primer amor. Tenemos que regresar al lado del Padre, como hablamos hoy, que Él está allí con los brazos extendidos. Él nos quiere, no nos está rechazando. Él quiere estar con nosotros. Solo con primer amor, solo con encontrarle en su presencia, tenemos el poder del Espíritu Santo para poder ir y evangelizar, para poder ir y decir la palabra de Dios a nuestros alrededores. Y este gran mandamiento, si no lo tenemos como en el corazón, como la primera cosa, todo lo demás es inválido. No importa, porque vamos a intentar de hacerlo con nuestra fuerza. Y nuestra fuerza no es suficiente para sanidad, no es suficiente para libertar a personas, no es suficiente para salvar. Solo Jesús puede salvar. Entonces necesitamos pasar tiempo, pasar horas en tener esta relación con Él. Y cuando tenemos eso, dice que en Mateo, cuando leemos la Gran Comisión, todas esas cosas van a seguir. No es que hacemos las cosas porque hacemos las cosas, es que nuestro amor, que todas las cosas que Dios quiere hacer, todo lo que Él tiene,
sigue detrás de nosotros. Pablo no empezó con voy a hablar con este prisionero y después van a recibir a Cristo. Él adoró a pesar de la dificultad. Él empezó a orar al papá, no obstante lo que estaba sufriendo. Y cuando él lo hizo, todo lo demás siguió y la salvación siguió, pero tenía que ver con este primer amor primero. En la Gran Comisión en Mateo que leemos, habla del hecho de que tenemos que ir. Tenemos que ir. No dice, si quieres, si tienes tiempo, listo. Jesús se acercó y dijo a sus discípulos, se me ha dado toda autoridad en el cielo y la tierra. Y léelo, ¿no? Que Jesús tiene toda autoridad. Nosotros no tenemos que temer. No tenemos que estar como muchos de nosotros hacemos, inclusive yo, tener este miedo de ir y decir la palabra de Dios a otras personas. Lo hacemos con el amor del Padre, porque el Padre los ama muchísimo. Y tenemos que ir en este formato, tenemos que ir con este amor del Papá para decir las palabras de las personas. Pero Él tiene la autoridad. No tengamos miedo. No debemos ir con miedo. Debemos ir en la autoridad del Padre, en la autoridad de Jesús, que ganó la autoridad. Y por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Enseñan a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces no es opción, no es algo que podemos decidir. Dice, vayan. Pero Él nos tiene que decir por dónde ir. Él nos tiene que decir por dónde ir. Porque todos vamos a una parte, a otra parte. Muchos de ustedes van a ir para comer después. Y todo es bueno. Pero necesitamos escuchar a Dios para ver por dónde vayamos. Porque Él dice vayan, pero solo podemos con la habilidad del Espíritu Santo saber dónde ir. Muchas veces en el pasado en mi iglesia lo que hemos hecho es una cosa que dice en inglés random acts of kindness, que es ir y dar cosas a las personas que tienen necesidad y hablar de Cristo con ellos y solo ofrecer comida, ofrecer cosas que necesitan. Pero lo que hemos hecho es hacer eso con dos grupos de personas. Un grupo de personas que se queda en un salón de oración, orando, escuchando para palabras de Dios, escuchando lo que Dios está diciendo y comunicando con el otro grupo que está allá en los parques, en las calles, de lo que Dios está diciendo. Y muchas veces ha pasado que ellos ven una persona con una camisa morada. Entonces mandamos eso y ellos encuentran una persona con una camisa morada y cuando vienen a ellos ya están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Es oración, adoración, porque adoramos y oramos los que están en el equipo número 1 y los otros que van y ir. Adorar, orar y ir. Que todos juntos, que eso pasa, que Dios puede enseñarnos y puede preparar la tierra, hacer la lluvia y la preparación de la tierra, de cambiar la atmósfera con adoración, de declarar las palabras de Dios con oración y después de traer a los perdidos el reino de Dios para que puedan ser salvados de cualquier forma que necesitan. Entonces, sí, el gran mandamiento nos lleva a la gran comisión. Vamos a ver, tenemos tiempo, tal vez uno más. Entonces, una cosa que nos impactó
El otro día cuando estamos en una reunión de Área 24/7, es este dicho que dice que, bueno, las misiones existen. ¿Por qué? Porque la adoración no existe en su plenitud. ¿Qué es lo que vamos a hacer para siempre? Adorar. Entonces, todas las misiones son preparación para adorar para siempre. Es porque no vemos esta adoración como es que tenemos que hacer misiones. Y hay muchas personas que están en situaciones perdidas. No tengo que hablarles de todo lo que está pasando en este país, en mi país de donde viene, los Estados Unidos. Hay muchas cosas malas que están pasando. Las cosas malas pasan, pero tenemos que seguir con los ojos en Cristo. Tenemos que seguir con los ojos en el cielo. Y tenemos que declarar la voluntad de Dios aquí en la tierra. Que el cielo venga. Y si queremos que el cielo venga, tenemos que hacer una atmósfera, un ambiente donde Dios está, donde Dios quiere ir. Porque lo que tenemos lo que vemos, en Apocalipsis es que en el trono, alrededor del Señor, siempre hay adoración. Todo el tiempo, día y noche, noche y día. Y los ancianos tocan arpas y tienen adoración. Pero adoración es no solamente música, es dar nuestros corazones, nuestras vidas, cada momento a Él. Pero también es musical. Y la adoración que va a pasar para siempre, necesitamos aquí en la tierra replicar este formato. Porque así es como Dios quiere ser amado. Tenemos que escucharlo a Él para amarle como Él quiere ser amado. No como nosotros queremos amarle, pero como Él quiere ser amado. Y de hacer eso, de la adoración y la oración, cada avivamiento que ha pasado jamás empezó con oración. Empezó con oración. No había cambio de sociedad con la presencia de Dios, que no había una persona con días y días y días y días orando. Una persona, un grupo de personas. Y si queremos ver un cambio en la sociedad, si queremos ver un cambio en los perdidos que vemos en todas partes, tenemos que seguir este modelo. Tenemos que adorar, invitar a Jesús. Tenemos que orar y tenemos que ir. Son las tres cosas, perdón. Las tres cosas. La cosa final que voy a decir es, yo tenía, antes de venir aquí, Dios me dijo esta palabra y voy a leerlo rapidito y después vamos a terminar. Pero lo que Dios está hablando conmigo, diciendo sobre Colombia, es que Él está trayendo sanidad a esta tierra. Que Él quiere poner pozos de sanidad y arroyos de sanidad en este país. Pero solo va a ir en los lugares donde Él está invitado. Entonces necesita la gente de Dios invitarle, crear este ambiente para que Él pueda crear esta sanidad en la nación. Me dijo, para todos ustedes, es la voz de Dios que yo escuché. Escucha mi corazón, estoy aquí para ti. En la mitad de todos sus problemas y dificultades, estoy aquí para ti. Estoy aquí a su lado. Invítame y estaré allí. Ahora es la hora. Que no te demores. Yo soy el Dios para la sanidad de las naciones.